Diputada presenta querella contra juez Freddy Orellana por filtración de fotografías. Pide retiro de inmunidad y denuncia presión en caso Semilla. Exdirector de informática del TSE, Jorge Santos, es capturado en Retaluleu, investigado por el caso corrupción, semilla y delitos en el proceso electoral de 2023. Miembros de la secta Leftahor bloquean avenida en zona 3. Protestan por separación de madres y menores tras traslado ordenado por las autoridades. Gobierno a examen. Más de 20.000 familias siguen esperando respuestas mientras el FOPAVI deja sin utilizar 530 millones de quetzales para subsidios de vivienda. Solo un 20% del presupuesto fue ejecutado en 2024. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por su sintonía en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchas noticias, mucho que informar esta noche, Alberto. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa en materia económica, internacional, nacional y también regional, así que vamos a comenzar de inmediato. Así es, y vamos a empezar hablando como en Esquipulas, Chiquimula. Bomberos auxiliaron a un hombre de 74 años, quien resultó con quemaduras de segundo grado luego que prendiera fuego al participar en una ceremonia maya en el lugar conocido como la Cueva de las Minas. El hombre fue identificado como Manuel Tambricep, quien fue llevado al Centro de Salud de Esquipulas. Un video compartido por el periodista Ángel Zum de la página Esquipulas Día a Día muestra el momento cuando personas realizaban la ceremonia y al fondo se observa la cueva donde prendió fuego el hombre de la tercera edad. También durante las actividades en conmemoración al Cristo Negro de Esquipulas en Chiquimula, fue capturada Cindy, de 35 años, presunta responsable de robar celulares a los visitantes y turistas en el municipio. Agentes de la Policía Nacional Civil informan que Cindy fue sorprendida mientras despojaba de su celular a un feligrés de nacionalidad hondureña. Durante la detención fueron incautados 12 celulares, entre ellos el antes mencionado. Mire, qué información le presentamos, y es que mientras algunos rezan, otros están en otra cosa. Pero hablemos de esas familias nacionales y extranjeras también que siguen llegando a la Basílica de Esquipulas para venerar al Cristo Negro. Pero Andrea Domínguez está en el lugar y tiene todos los detalles. Andrea, buenas noches. ¿Qué tienes que reportarnos? Adelante. Muy buenas noches, Marolisa. Sin duda alguna se han vivido momentos de fe, devoción, amor, pero sobre todo agradecimiento a los milagros que atribuyen al Cristo de Esquipulas, al milagroso Señor de Esquipulas, como se le llama, o el Cristo Negro. Son decenas de familias que han llegado a lo largo no solo de este día, sino de toda la semana, en donde también hay algunos que han estado realizando diversas peticiones y otros que vienen realizando un peregrinaje mucho más largo. Han recorrido decenas de kilómetros desde México, otros vienen desde El Salvador, Honduras, también algunos vienen desde Estados Unidos e incluso de todas las regiones de nuestro territorio. Vemos la forma en la que incluso en este momento vienen dos mujeres haciendo penitencia de un grupo total de 5 que viene de Nahualá, Sololá. Un recorrido que les ha llevado cerca de 2 horas y media, en el cual llevan ya recorridos 1,5 kilómetros desde que salieron y les hemos dado seguimiento a lo largo del mismo, acompañados por decenas de personas que, si bien no los conocen, no son parte del núcleo familiar al cual pertenecen, se han unido por esta fe y devoción con algunas sábanas, alfombras de juegos, sus mismas chamarras o incluso el tener algunos suéteres para que esta penitencia que han tomado de rodillas y en la cual han gateado más de 1,5 kilómetros no sea tan dolorosa. Penitencias que toman este día, pero también en el cual buscan algunos de los milagros. Hay una de las escenas que nos ha conmovido, es un padre que acompañó a sus 3 hijos. Usted venía y era de los que venía dándoles impulso también a sus hijos. ¿Qué los lleva a hacer esta penitencia? Pues mire, yo como esquipulteco traje 4 colchas
muchas y los he venido acompañando únicamente. ¿Qué se siente como esquipulteco el ver esta devoción de las personas que incluso como usted decide sacar colchas, otros se unen en el camino? Sí, le parte el alma a uno, le parte el alma a uno de ver eso, le parte el alma. Qué cosa más bella, sinceramente. Es maravilloso que todavía existan esas cosas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Es parte de estos testimonios que sin duda alguna llenan de amor, pero acá también hay decenas de personas que siguen llegando hasta la Basílica de Esquipulas, que han hecho kilométricas colas para poder tener un par de segundos ante el Cristo Negro, como se le conoce, pero también el Señor de los Milagros, a quienes buscan realizarle una serie de peticiones. María Luisa, Alberto, esto ha sido parte del recorrido, no solo de estos peregrinos, sino también a lo largo del día de decenas de guatemaltecos, también extranjeros que han llegado de muy lejos para poder venir a venerar a el Cristo Negro, pero sobre todo agradecer por aquellos milagros, ya sea recuperación en su salud o incluso el que personas hayan vuelto a caminar. Es parte de los testimonios que hemos logrado documentar, pero toda esta información María Luisa ya la puede encontrar en nuestras plataformas digitales. Con esta información yo voy retornando desde Esquipulas, Chiquimula, a los estudios centrales, donde con imágenes de Byron Baiza y Jorge Palomo les agradecemos su sintonía. Reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Nos unimos a ese sentimiento de la persona que entrevistabas. Parte el corazón, pero de emoción. Y como tú bien lo has dicho, hay mucho agradecimiento en esa cantidad enorme de guatemaltecos que se acercan, pues sí, a celebrar nuestras tradiciones, a venerar, a hacer patente nuestra fe allá en Esquipulas. Así es que muchas gracias por ese reporte, Andrea. Nosotros continuamos con más. De regreso a la capital, miembros de la secta Leftahor bloquearon la avenida Elena y 14 calle de la zona 3 este miércoles. Esto en protesta por la separación de los menores y las madres. Miembros de la comunidad Leftahor permanecen sobre la avenida Elena y 14 calle solicitando que se devuelvan a sus hijos. Esto luego que una orden judicial ordenara que los niños fueran separados de sus madres. La Secretaría de Bienestar Social informó que a las 2 de la madrugada de este miércoles finalizó el traslado de los menores que pertenecen a la secta Leftahor y que permanecían en el albergue Casa Nuestras Raíces. Los niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a distintas residencias y centros de atención integral. Las madres de los pequeños fueron retiradas de las instalaciones, lo que provocó que miembros de la comunidad bloquearan la avenida. Estamos aquí para demostrar. Ya 25 días esperamos a PGN. El juez dio 5 días para demostrar las pruebas. Ellos dicen que hay abusos, que hay maltrato infantil. Ya estamos en 25 días y no hay nada. Y nosotros tenemos pruebas de las denuncias son falsas. Tenemos una declaración jurídica de uno de los jóvenes que hicieron las denuncias, de él recibió dinero para hacer las denuncias. Tenemos esto inescrito. El NMP llevó la declaración jurídica. Él es testigo de los jóvenes que hicieron las denuncias, recibieron dinero, son falsas. Estos bienes tenemos, entonces queremos nuestros niños en regreso. La situación se torna tensa por momentos entre las madres y las agentes antimotines que les impiden el paso. Las autoridades informaron que estas acciones se hicieron para cumplir mandatos institucionales y resoluciones judiciales, con el objetivo de proteger la vida y derechos de los menores. Según la SBS, los niños trasladados son 90 niños entre 0 y 5 años, un adolescente de 12 años con problemas psiquiátricos, hay 9 adolescentes de 13 a 17 años, 26 niñas de 5 a 17 años y 20 niños de 5 a 12 años.
Con imágenes de Juan Diego González y Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Vamos a pasar a otro tema porque un día después de que la Sala Tercera de Apelaciones anulara la resolución que permitía a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ejercer sus funciones, el equipo legal de los togados informó que estarán planteando recursos para detener la decisión de la Sala. Los magistrados de la Sala Tercera anularon la resolución del juez Eric García, que permitió a los magistrados del TSE ejercer funciones, luego de que fueran inhabilitados por ser investigados por el caso TREP, en el que son señalados de supuestas irregularidades en la adquisición del sistema informático utilizado para los comicios de 2023. El jurista también señaló que podrían presentar solicitudes de retiro de antejuicio contra los togados por supuesto abuso de poder. Sabíamos de antemano que esta audiencia tenía un objetivo que era revocar lo actuado por el juez del juzgado segundo, García. Lo importante que hay que tomar en cuenta no es que lo hubieran a revocar, lo importante es que tomaron en cuenta argumentos o actos del juez García que fueron sucedidos la semana pasada. La recusación fue presentada el 28 de octubre. Esos argumentos no existían en la recusación, no se pueden tomar en cuenta y no se pueden resolver. Eso no existía en el expediente y no se puede incorporar solo porque la sala quiera de oficio. Ahí es donde uno tiene claridad absoluta de que esto era absoluto pago de favores de alguien que le está pidiendo terceros de fuera del organismo judicial, porque no hay ninguna otra razón. Y por lo cual también vamos a presentar en su momento, dependiendo de la decisión de los magistrados, un antejuicio por abuso de poder en contra de los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Mire, Jorge Santos, exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, fue capturado en Retaluleu, así lo confirmó el Ministerio Público. Santos es investigado por el caso Corrupción Semilla y es señalado de 3 delitos. Una sala revocó el arresto domiciliario con el que contaba. El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que diligencias a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizadas en Retaluleu permitieron la captura de Jorge Santos Neil, quien es señalado de 3 delitos dentro del caso denominado Corrupción Semilla. Santos fue ligado a proceso penal por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y falsedad ideológica con agravación electoral. Así lo resolvió el juez Freddy Orellana durante la audiencia de primera declaración el pasado 13 de noviembre de 2024. En esa oportunidad, el juez le otorgó arresto domiciliario con vigilancia policial. El Ministerio Público apeló la decisión del juez Orellana y la Sala Tercera de Apelaciones declaró con lugar el recurso planteado por la FESI, señalando que el exdirector de informática del TSE debía ir a prisión preventiva. La Fiscalía señala al exdirector de informática de no proteger la privacidad e integridad de los datos de las transacciones informáticas dentro del TSE durante los comicios de 2023. Se le inculpa también de no supervisar adecuadamente la seguridad en las áreas de redes, telecomunicaciones y sistemas de información, además de no haber puesto a cero la base de datos en el proceso electoral, en el Centro Nacional de Recepción y Cómputo de Escrutinio. Durante la audiencia en noviembre pasado, la Fiscalía señaló que Jorge Santos fue vinculado en la fase 3, irregularidades en el proceso electoral de 2023 dentro del caso Corrupción Semilla. Durante las diligencias de este día y luego de ser notificado de su captura, Santos manifestó requerir asistencia médica y fue atendido por bomberos voluntarios, quienes luego de estabilizarlo lo trasladaron a un centro asistencial privado. Según reportes, presentaba síntomas de presión alta. Santos deberá ser trasladado a Torre de Tribunales para comparecer ante el juez Freddy Orellana. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y la diputada oficialista Andrea Reyes presentó una querella en contra del juez Freddy Orellana y del personal del Juzgado Séptimo Penal con la intención de que se le retire la inmunidad al togado. Según la parlamentaria, la acción penal se presentó porque recientemente acudió a la judicatura para litigar. Sin embargo, se le tomaron algunas fotografías que luego fueron difundidas en cuentas de NetCenters. Además, presentó una queja ante el organismo judicial para que se investigue el hecho. Esta acción legal se suma a otras querellas que se han presentado en contra de Orellana, quien es el juez que conoce el caso Semilla actualmente.
lo reciba. Bueno, y continuamos con más porque llegó a nuestro país el presidente electo de Venezuela, Alberto, y tú estabas muy atento de lo que pasaba en su recorrido desde su llegada y todo esto. Cuéntanos un poco cuál fue la agenda, qué pasó. Sí, ayer en horas de la tarde arribó a nuestro país el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y hoy se reunió con la diáspora venezolana en la zona 10 capitalina. Allí los venezolanos exigieron un proceso migratorio más ágil y humano, y también, María Luisa, las complicaciones burocráticas para regularizar su estatus es muy compleja, sumado a que falta una embajada de Venezuela acá en Guatemala. Entre esas peticiones y por supuesto el apoyo al presidente electo para que asuma la presidencia tal cual como lo indica. Vamos a ver el siguiente reporte. Durante su visita al país, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se reunió con la comunidad de venezolanos en Guatemala. En el encuentro, los ciudadanos migrantes expresaron su respaldo y manifestaron confianza en que pronto habrá un cambio político en su nación. Al mismo tiempo, consideraron que la reunión con el presidente Bernardo Arévalo podría beneficiar a la diáspora venezolana al facilitar la comunicación con la Cancillería y mejorar las condiciones de los migrantes. Lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido un deslave poblacional, han salido 8 millones de personas, te vas a conseguir gente aquí, prácticamente toda la comunidad de venezolanos aquí tiene un estatus legal, también hay gente que va de paso, hay gente que pasa para llegar a Estados Unidos o para llegar a México, entonces no te podría decir que todos están en estatus legal, pero sí que todos están buscando legalizarse. Desde aquí le pido a todos, de verdad, los que nos puedan ayudar en este tema de migración, para que se nos solucionen los papeles, porque no venimos a hacer daño, venimos a construir, a dar un poquito de lo que sabemos a Guate. En el evento, González Urrutia reiteró que su plan de juramentarse como presidente de Venezuela sigue en marcha, a pesar de no haberse concretado el pasado 10 de enero. Además, desestimó la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Ese es un régimen que cada día está más solo, pero no menos peligroso. Porque en la medida en que está débil, en esa misma medida suele ser más peligroso, como lo está haciendo con mucha gente, incluyendo a mis familiares que los tienen secuestrados. Igualmente prometió a los presentes trabajar para que los venezolanos en el extranjero puedan regresar y reconstruir su país. Ustedes prepárense para el retorno a Venezuela. Ustedes serán los protagonistas de la reconstrucción del país y ustedes tendrán que aportar todo lo que hayan aprendido en estos países, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Washington, para poder servir al país en las medidas de sus capacidades, que sabemos que son muchas. A pesar de las dificultades, la esperanza y la fe siguen siendo el motor de los venezolanos en Guatemala. Las palabras de González Urrutia resonaron profundamente entre los asistentes. Que sepa que cuenta con nosotros, que confiamos en él, que tenemos nuestra fe inquebrantable en él, en María Corina, en todo su equipo. Que viva Venezuela libre y seguimos adelante sin perder nunca la fe. Cabe resaltar que fueron más de 7 millones los venezolanos que votaron a favor de Edmundo González Urrutia, según las actas que fueron consignadas por los testigos de mesa de la oposición el pasado 28 de julio, actas que son resguardadas por el gobierno de Panamá. Con imágenes de María René Gaitán, reportó para Noticiero Guatevisión, Alberto Toro Bielma. Bueno, agradecemos a Alberto porque sabemos que este tema toca su corazón. Evidentemente sabemos que él es guatemalteco adoptado, pero venezolano de origen. Así es que gracias, Alberto. Pero hay más sobre esto, porque en horas de la tarde de este miércoles 15 de enero, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia se reunió con el presidente Bernardo Arévalo. El encuentro fue confirmado en las últimas horas por Arévalo a través de una publicación en las redes sociales en las que informó que durante el recibimiento expresó su total respaldo a González en su lucha por la democracia ante el régimen de Nicolás Maduro. Además, se refirió al pueblo venezolano para reiterar que Guatemala tiene un aliado firme que respalda la lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Edmundo González Urrutia llegó a nuestro país en un avión privado el martes y abandonó la terminal aérea por una salida alterna, sin un recibimiento oficial, como parte de todo esto de su gira por varios países de América.
Más información. Pasar 10 años de demora para obtener un apoyo del Estado no debería ocurrir, pero en el Fondo para la Vivienda FOPAVI pareciera que el retraso injustificado es la regla. En el 2024 miles de familias terminaron el año nuevamente en espera de un subsidio de vivienda. El FOPAVI, una entidad que depende del Ministerio de Comunicaciones, es el encargado de otorgar subsidios a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para que tengan un lugar digno donde vivir. En 2024, a esa unidad se le asignó un presupuesto que supera los 671 millones de quetzales, pero al terminar el año, su ejecución fue apenas de un 20%. Esto quiere decir que el año pasado, 530 millones de quetzales se dejaron de utilizar en favor de las comunidades. Este dinero habría apoyado a unas 15,000 familias. Hemos viajado 147 kilómetros hasta el barrio Santa Teresa en Nueva Concepción, en Escuintla, para llegar a la casa de doña Elsa, una vivienda hecha con nylon, ramas y lámina, una de las tantas personas que esperan ese subsidio del FOPAVI. Hace 2 años, la comunidad de Nueva Concepción en Escuintla se enteró de los subsidios que entregaba el gobierno y poco más de 50 familias aplicaron para obtener el apoyo. Entre las personas que fueron beneficiadas, según el sistema del FOPAVI, se encuentra Elsa Gómez, de 50 años, quien se dedica a vender tortillas y lavar ajeno para alimentar a su hijo más pequeño y 2 nietos. Nosotros no teníamos a dónde vivir y primeramente Dios, gracias a la ayuda de mi Diosito primero y las fuerzas de mi compañero de hogar, buscamos este terrenito y lo pagamos, aunque sea pocamente, porque el enganche era de 1,000 quetzales. Nos retrasamos 4 meses y ya nos querían quitar el terreno, ¿verdad? Y entonces hablé yo con las personas y le dije que no me sacara porque yo no tenía dinero para poder tener en dónde vivir. Hasta el 30 de noviembre de 2024, el FOPAVI tenía en espera 20,464 solicitudes de subsidio pendientes de responder, que se traducen a 20,000 familias anhelando una respuesta del Estado para vivir dignamente. Al cerrar el año, de esas 20,000 solicitudes, la Junta Directiva solo aprobó 412, es decir, apenas un 2%. La gente muy contenta porque había salido en un listado que ya les venía el proyecto, pero lamentablemente pues no, entre 1 año o 2 años, año y medio, entre 2 años, pero no se ha logrado el proyecto. No sé qué pasará. La comunidad vive en pobreza, en caminos de tierra, algunos sin drenaje ni agua potable. Metimos papelería, pero hace 2 años estamos esperando, pues la verdad, pues uno como es pobre, pues sí necesita las viviendas. Noticiero Guatevisión insistió durante varias semanas por una entrevista con el director del FOPAVI, Ariel Hernández, pero bajo la excusa de una agenda ocupada, únicamente hubo respuesta por escrito. Una de las justificantes a la baja ejecución fue porque durante la administración de Alejandro Yamatei no se aprobó a ninguna empresa intermediaria para realizar los estudios socioeconómicos de posibles beneficiarios. Este paso es obligatorio para otorgar los subsidios, pero durante 10 meses del año y ante los constantes cambios de director, el FOPAVI no pudo definir a nuevos beneficiarios debido a la falta de intermediarios. Otra razón fue que cerca del 60% del presupuesto estaba comprometido para pagar más de 10,000 subsidios que habían sido aprobados en los últimos meses de la administración de Yamatei. El caso escaló hasta las Cortes de Justicia y en octubre un juez ordenó que debían pagar esos subsidios, aunque terminó el año y tampoco se cumplió. Durante el 2024, el FOPAVI fue una entidad que tenía mucho dinero para ayudar a los necesitados, pero que no podía utilizar. Y aunque el equipo legal se encuentra revisando los expedientes para poder agilizar los procesos, no hay certeza de cuánto podrá tardar. Mientras sigue a la espera, doña Elsa y su esposo construyeron un espacio con varas de bambú, algunas láminas, nylon y pedazos de tela,
pero el esfuerzo no ha sido suficiente para vivir sin precariedades. Ahora quiero el sueño ser realidad, mi casita porque en invierno sufrimos, Señor. ¿Cómo es el invierno aquí? Aquí se inunda mucho, Señor. Nosotros llegamos con el agua hasta las rodillas. Las autoridades están conscientes del retraso. Incluso la ministra en funciones en la última parte del 2024, Paola Constantino, reconoce que el no tener un viceministro de vivienda ha provocado demoras. Pero según la funcionaria, es el presidente Bernardo Arévalo quien debe nombrar al viceministro faltante. Hay algunas cuestiones que sí pues pasaban por firma de un viceministro, pero tanto nosotros como hemos visto la ocupación de un cargo interino, hasta donde nos lo permite un interinato, pues estamos buscando que se avancen. Por supuesto hay un plan de trabajo y lo he dicho en otras ocasiones, nosotros sí revisamos cada pago que se nos presenta. Según el FOPAVI, para el 2025 se tiene previsto entregar 25,000 subsidios. Pero mientras la planificación continúa, ¿cómo pasará este invierno doña Elsa y su familia? ¿Y cómo será para el resto de guatemaltecos que han esperado por años? Nuevo ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, promete cero tolerancia a la corrupción y los compadrazgos en su plan para 2025. Volvemos. Con más información, el nuevo ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, presentó su plan de trabajo para 2025. El ex militar enfatizó que no tolerará ni corrupción ni compadrazgos durante su gestión. El documento que engloba el plan de trabajo fue elaborado por la administración de Paola Constantino, quien hasta el pasado lunes fungía como ministra interina del CIV, la tercera en el gobierno de Bernardo Arévalo. Junto a 4 viceministros, el exmilitar expuso que busca implementar orden, disciplina y transparencia en la aplicación de las tareas que tiene a su cargo la cartera. Que quede claro, en mi administración, ni corrupción, ni mucho menos compadrazgo, ni arreglos bajo la mesa. Todo tiene que estar encima de la mesa y quienes quieran trabajar con nosotros lo tienen que hacer con las reglas y las leyes que imperan en el país. El plan enfoca 5 ejes: infraestructura vial, sistema aeronáutico, tránsito marítimo, conectividad digital y construcción de escuelas, centros de salud y vivienda. Además, se presentó a 4 viceministros. Alan Renat Guevara será el viceministro de Infraestructura, Josué André Ricard, viceministro administrativo y financiero, Raúl Solares, viceministro de Comunicaciones y Fernando Suriano Bueso, viceministro de Transportes. Sin embargo, aún está pendiente el nombramiento de los viceministros de Vivienda y de Edificios Estatales, pues según el ministro deben ser cuidadosos con los perfiles para evitar que sean liderados por actores cuestionables. En el caso de Paola Constantino, ella continuará al frente de la unidad de construcción de edificios estatales. Tenemos que ser cuidadosos, porque el enemigo nos puede meter, digo enemigo, aquellos que no quieren que Guatemala progrese. Y de alguna manera quieren meter a sus alfiles a que nos trastornen el trabajo. Según el programa de las nuevas autoridades del CIV, se tiene planificado que a finales de febrero se habiliten 2 carriles asfaltados del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla y en marzo se esperaría tener finalizada la obra. Este problema se registró desde junio del año pasado. El lunes, Miguel Ángel Díaz Bobadilla fue nombrado nuevo ministro de Comunicaciones. Sin embargo, se cuestionó que no contaba con finiquito de la Contraloría General de Cuentas. Según Bobadilla, la situación ya se solventó y no tiene impedimentos para ejercer. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Así las cosas hasta el momento. Gracias por su atención. Continúe en la señal de Guatevisión. Alberto. Nos dejamos con razón de Estado y luego tenemos lo último de la jornada. ¿Cómo está? Aquí más noticias, lo último de la jornada para usted. Aquí, por supuesto, por la señal de Guatevisión, Alberto. Todo preparado, así que comenzamos.
Vamos inmediatamente a hablar cómo en medio de presiones y malestar de algunas bancadas, el Ministerio de Finanzas hará un ajuste por más de 7.000 millones de quetzales en el presupuesto, donde se incluyen más de 5.000 millones para los consejos de desarrollo. El Ministerio de Finanzas hará un ajuste al presupuesto de este año por 7.135 millones de quetzales, esto por haber abierto los recursos del 2025 con una distribución que no contempla algunos aumentos y disminuciones que los diputados cabildearon el año pasado cuando aprobaron el presupuesto. El malestar por no haber incluido de inicio estos montos aprobados, como 5.012 millones de quetzales para los consejos de desarrollo, llevó a que los diputados retrasaran la sesión solemne del martes tras una reunión con el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Estos 7.135 millones fue lo que le costó al pueblo de Guatemala la negociación espuria que se dio entre la bancada oficial y las bancadas que aprobaron el presupuesto de ingresos y egresos 2025, porque en este artículo, el 129, se modificó por el monto de 7.135 millones. Las autoridades de finanzas justifican que se inició sin las modificaciones ya que necesitaban una base para comenzar. No se puede modificar algo que no existe. Entonces teníamos que abrir con el artículo 6 para posteriormente ir a hacer las modificaciones que ya se están trabajando. Por supuesto que esto sucede como en la ampliación. Siempre hay que aperturar algo para que exista una base sobre la cual modificar. Para algunos diputados, lo que está ocurriendo con el impasse sobre los montos destinados para cada entidad abrirá la puerta a que se presenten amparos e inconstitucionalidades, principalmente por recortes que se harán a entidades como la SAT, que perderá 400 millones de quetzales, sumado al Metroriel, que le restarán 500 millones y 2.000 millones al Ministerio de Comunicaciones en medio de los problemas viales. Sin embargo, recibirán más recursos el Ejército con 400 millones, el propio Congreso con 137 millones y el Ministerio Público con 40 millones. En el Congreso se habla de que las presiones han llegado al punto en que los diputados advierten que de no ceder podrían revocar las licencias de las que gozan los ministros de Finanzas Jonathan Mencos y de Ambiente Patricia Orantes, lo que los obligaría a renunciar o a asumir sus curules como diputados en el Congreso. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y este miércoles comenzó el monitoreo de colegios privados por parte de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la DIACO y el Ministerio de Educación, con el objetivo de asegurar que se respeten las cuotas autorizadas y evitar que los padres sean víctimas de cobros ilegales. Según la DIACO, cada centro educativo debe exhibir un tablero en el que se indiquen claramente los cobros autorizados establecidos por la ley. En total serán verificados 5.000 colegios privados autorizados. Hasta el momento se han recibido 20 denuncias por parte de padres de familia. Tras la presentación de una denuncia, el Ministerio de Educación y la DIACO darán seguimiento al caso. Si se comprueba el cobro indebido, el colegio deberá pagar una sanción de 50.000 quetzales. Bueno, en más noticias, alrededor de 6 meses podría durar los estudios para la construcción de un teleférico que busca conectar el Aeropuerto Internacional La Aurora con la antigua Guatemala. De momento solo esperan el aval de SGPLAN para comenzar con los estudios. El proyecto de teleférico comprendería unos 19 kilómetros lineales que conectarían el Aeropuerto Internacional La Aurora en la zona 13 de la capital con la antigua Guatemala. De momento, para que avance el proyecto, según el INGUAT, esperan el aval de SGPLAN para que el Banco Centroamericano de Integración Económica comience con los estudios de preinversión que podrían tardar unos 6 meses. Dicho banco sería el encargado de financiar estos estudios por medio de una donación de alrededor de $250,000 según los diputados. Actualmente, la cooperación técnica ofrecida por el BCIE está próxima a ser aprobada o a recibir la aprobación técnica de la SGPLAN. Esta aprobación técnica está siendo revisada actualmente por el equipo de la SGPLAN. Hemos tenido varias reuniones para afinar los detalles del perfil del proyecto y se han venido haciendo las correcciones. Hemos tenido excelente relación con la SGPLAN, entonces esperamos a la brevedad poder contar con la aprobación técnica, ¿verdad? El Ministerio de Comunicaciones deberá ceder algunos de sus terrenos cercanos al aeropuerto para el paso del teleférico. De momento, las autoridades están analizando aún si se tratará de una inversión privada pública o bien una alianza público-privada. El área donde pudiese anclarse el proyecto, que ya va a verse desde la parte del estudio que lidera en este caso INGUAT y que estamos nosotros acompañándolos a ellos, y que agradezco porque realmente esta parte era bien difícil de poder conciliar todas las partes. La parte del área de caminos y esa área que se ha explorado por muchos años y que pues en ese caso pues, es el viceministro de Infraestructura, pero todos bajo el viceministro el ministro de Comunicaciones para poder hacer los abordajes y aproximaciones que tengan que ser de aprobaciones, etcétera.
en base al estudio. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el alcalde de la comuna altense presentó su informe de trabajo, pero los quetzaltecos cuestionan los trabajos que ha hecho y hablan de las necesidades que aún existen. Con el acompañamiento de los empleados municipales, el jefe edil de Quetzaltenango presentó su informe de labores del 5º año al frente de la comuna altense tras lograr su reelección. Del informe únicamente destacó proyectos de pavimentación e iluminación de las calles y posteriormente empezó a dar a conocer los planes a futuro para la ciudad. Para este año tenemos la repotenciación de la hidroeléctrica Chicovich. Vamos a invertir 39 millones de quetzales y vamos a generar más electricidad, un poco más barata para todos los quetzaltecos. Conversamos con algunos quetzaltecos quienes opinaron acerca del primer año de gestiones del alcalde y de las necesidades del municipio. Se ha hecho obra más que todo de maquillaje, pero yo no veo que se haya entrado a resolver en profundidad los problemas que manifiesta la ciudad, ¿verdad? Que son principalmente los servicios y del año pasado para acá, el incremento en el problema de movilidad. Muchas veces pues la gente no llega a tiempo a dejar la basura y queda toda la basura y eso es una gran contaminación para el municipio. Y también la cuestión de algunas calles, avenidas que están descuidadas y que merecen que se arreglen para bienestar de todos los quetzaltecos. Iluminando las calles, viendo cómo fluir el tráfico, que es lo que en realidad en todas las entradas de Quetzaltenango es lo que cuesta mucho entrar. Padecemos sin luz y muchas casas sin agua, entonces considero que podríamos interesarnos un poquito más en esto, como también en la cuestión de orden y limpieza en la ciudad. Reportó Lucero Zapalú. Bueno, y siempre en nuestro país, en la primera reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Escuintla, la Policía Nacional Civil dio a conocer las estadísticas de las acciones implementadas en el departamento, donde aseguran que se dio un descenso en los hechos de violencia en algunos municipios. En el informe presentado por la PNC se destacó que en el 2024 se registraron 2.021 incidentes criminales en el departamento, 94 menos que en el 2023, cuando se contabilizaron 2.115. Sin embargo, a pesar de esta disminución, hubo municipios que vieron un incremento en hechos negativos. Puerto San José encabeza la lista, seguido de Siquinalá y Mazagua. Se indicó que los delitos más recurrentes son el robo y hurto de motocicletas, los homicidios y las lesiones. Hicieron una estadística en el que se ha bajado el nivel de delincuencia. Esperamos pues, que este 2025 se siga trabajando. Pero a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes aún nos tiene así bastante preocupante la situación de Escuintla, la violencia, nos tiene un poco en zozobra, pero tenemos la fe en Dios y también en nuestras autoridades de que, como ellos lo manifestaban, este año se va a reducir la violencia. Aunque la incidencia criminal ha disminuido, según informó la PNC en su presentación, la percepción de la población es diferente. Por ello piden acciones tanto a los gobiernos locales como al gobierno central. Reducir la mayor incidencia de violencia en nuestra cabecera y con ello pues mantener esa seguridad que nosotros necesitamos, y como ella lo manifestaba, también ha habido falta de apoyo del gobierno central en cuanto a brindarle esa seguridad que corresponde al Ministerio de Gobernación, y en este caso pues también la gobernadora departamental pues que ha tenido una gran ausencia para el beneficio de Escuintla, en ausencia ese apoyo para el beneficio de Escuintla con la seguridad de Escuintla, ¿verdad? Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Mucha atención porque los asaltos a los autobuses extraurbanos sobre la ruta interamericana han aumentado. Ayer, la unidad de transporte Guadalupe fue tomada por 5 hombres que despojaron de sus pertenencias a los usuarios y además dispararon contra los pasajeros. Les quitaron el teléfono y el otro muchacho que le dispararon se les opuso. No, solo le balearon la mano y le dispararon en el estómago, se venía a morir y todos van a gritar. Momentos de angustia y desesperación vivieron los usuarios a bordo del bus extraurbano de los transportes Guadalupe, quienes se dirigían de la ciudad capital hacia Totonicapán, luego de que hombres armados tomaran por asalto la unidad, los despojaran de sus pertenencias e hirieran a un usuario que se opuso al asalto. Según el relato de las víctimas, fueron 5 hombres armados quienes los asaltaron. Ellos fingieron ser pasajeros.
puesto que 3 abordaron la unidad en una parada de Misco y otros 2 subieron en San Lucas, Zacatepeques. Iniciaron con el asalto en el tramo entre Santiago y Santa María, Zacatepeques, en donde despojaron a los pasajeros de todas sus pertenencias. Sin embargo, al llegar a los últimos asientos, un pasajero identificado como Edgar Gonzalo Pop, de 27 años, se negó a entregar sus pertenencias, por lo que los delincuentes le disparan en 2 ocasiones, recibiendo 2 impactos de bala, uno en la mano y otro en el costado. Los delincuentes piden al piloto que detenga la unidad en marcha y huyen con rumbo desconocido. El piloto se dirige hacia la entrada del Zumpango, Zacatepeques, donde pide ayuda para el pasajero herido, quien posteriormente es trasladado al Hospital Nacional de Chimaltenango. Ustedes porque están bien ahí en la unidad, nosotros tenemos que caminar mucho. Los pilotos del transporte extraurbano denuncian la falta de seguridad sobre la ruta interamericana, puesto que los asaltos de unidades hacia el occidente van en aumento. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y pasamos a temas de justicia, porque por segunda ocasión se suspende el inicio del juicio contra 3 personas por el caso Alfa 7. Se trata de Carlos Faustino Pérez Flores, Gonzalo Rafael Chilel y el ex fiscal anticorrupción Estuardo Campo, señalados de incumplimiento de deberes. El debate estaba programado para iniciarse en el Tribunal 10º de Sentencia Penal. Sin embargo, se suspendió debido a que la querellante en el caso no asistió a la audiencia debido a un accidente automovilístico. Según el informe, el tribunal, el debate se reprogramó para el próximo 5 de febrero. Campo también es señalado en 2 casos más, uno conocido como Solic y por el caso Libramiento de Chimaltenango, los cuales aún están pendientes de resolverse. Quiero agradecerme por seguir luchando. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en ban.com.gt. Presenta. De dinero. Guatemala logró una recaudación tributaria de 102.757 millones de quetzales durante el ejercicio fiscal 2024, según los datos preliminares que reveló la Superintendencia de Administración Tributaria, que indica que el impulso se debe a 2 tributos. La recaudación tributaria llegó a los 102.757 millones de quetzales. Esa cifra significó un incremento del 8.1% en comparación con el 2023, cuando fue de 95.027 millones de quetzales, o sea, un incremento de 7.730 millones, según el cómputo que dio la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Además, la Intendencia de Recaudación logró alinear a más de 120.000 contribuyentes inscritos en el régimen del impuesto sobre la renta, pero que no aportaban al fisco durante los periodos del 2023-2024. La SAT tiene registrados a 3.2 millones de contribuyentes efectivos que aportan al sistema tributario y que mantienen el funcionamiento del presupuesto estatal, según los registros del 2024. Eric Echeverría, intendente de recaudación, declaró que el resultado se explica porque la recaudación estaría por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto nominal que proyectó la banca central de 7.2%. En la parte de los impuestos de comercio exterior, el intendente aseguró que está asociado a los combustibles y derivados del petróleo, además del tipo de cambio, que tuvieron un efecto negativo de unos 290 millones de quetzales de monto preliminar. Los problemas registrados en la cadena logística con los atrasos en la empresa portuaria Quetzal y APM Terminals, que se registraron durante el segundo y tercer trimestre del año pasado, influyeron en la cobranza de impuestos en las aduanas del sur, pero luego se estabilizó en el cuarto trimestre al trabajar con las instituciones involucradas y con la administración de los puertos, usuarios y sector privado. Al consultar a Maynor Cabrera de la Fundación Economía para el Desarrollo sobre el monto de la recaudación tributaria para 2025 de 108.737 millones de quetzales, que financiará el presupuesto público para un segundo año de mandato del presidente Bernardo Arévalo, indicó que el objetivo 2025 parece ser alcanzable, aunque representaría una baja en la carga tributaria del 11.6% del PIB. Sin embargo, para ello se requiere que la economía muestre dinamismos, la SAT siga mejorando la fiscalización y que las leyes de beneficios fiscales aprobadas por el Congreso en el 2024
no afecten demasiado. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.